Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? ¿Por qué no lo demuestra dándole un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores? No, ese aplauso puede ser para mí, no para el Rey. Ese aplauso es para el Rey, el que te bendijo en el año 2024, el que te dio cosas buenas y el que te dará mucho más en el año que se avecina. Amén. Ya hemos oído hablar de que este es año de jubileo para el Centro Cristiano Embajadores de Cristo. Y mi hermano, el jubileo es una fiesta. El pueblo de Israel, como usted tiene conocimiento, tenía muchas fiestas en el año. Fiestas que se celebraban cada año. Sin embargo, porque todavía se celebra, hay una fiesta importantísima que todo el mundo esperaba en Israel en la época, que era una fiesta que se celebraba cada 50 años y que Dios en su infinita sabiduría la estableció como la fiesta del jubileo. Una fiesta, mi hermano, vamos a verlo y usted sabrá por qué la gente esperaba tanto cada 50 años. Jesús, llegó un momento en que vamos a verlo también en la Biblia, que el mismo Jesús participó en la fiesta en donde el jubileo coincidía con una fiesta en Jerusalén, en donde se cumplió una profecía de muchos años con el mismísimo Jesús, que era, además del jubileo, una fiesta que se estaba celebrando en Jerusalén. Porque mi hermano, el Dios que tenemos es un Dios perfecto. Y Dios hizo que esa profecía se cumpliera en el jubileo, en la fiesta que estaba celebrando su pueblo en Israel. Como Dios conoce el final desde el principio, y Dios sabía el tipo de pueblo que tenía, Dios estableció, y así se lo hizo saber a Moisés en el monte, sobre esta celebración cada 50 años que él denominó jubileo. Una fiesta que Dios estableció a propósito porque él sabía que su pueblo no era tan sabio, que su pueblo no era buen administrador, muchos no eran buenos administradores de lo que tenían. Recuerden que cuando el pueblo de Dios entra a la tierra prometida, la tierra de Canaán, de la mano de Josué, que repartió a cada tribu sus tierras, cada tribu también tenía sus parcelas, en donde lo de cada tribu se distribuían la tierra y cada quien tenía su heredad. Cada familia tenía su heredad. Pero ¿qué pasa? ¿O qué pasó en la época? Cosa que Dios sabiamente sabía que iba a ocurrir. Llegó un momento en que la situación se puso difícil para el pueblo de Israel, porque recuerden que Israel no solamente era gobernada por Roma, sino que por muchos otros pueblos, muchos de ellos como castigo, subyugaban a Israel, sometían a Israel. Y eso trajo como consecuencia que muchos familiares hipotecaban o vendían su tierra, vendían su territorio y quedaban sin tierra. Muchos alquilaban la tierra donde había muchos frutos y por deudas que tenían, perdían usufructuar su tierra. Y Dios, sabedor de eso, estableció esta fiesta del jubileo, que significaba que cuando llegaba esa fiesta, cada 50 años, todas las tierras, todo lo que se vendía, lo que se hipotecaba,
tenía que volver a manos de su dueño original. Por eso, mi hermano, la fiesta del jubileo era una fiesta muy esperada por los hijos de Israel. Porque como muchos no habían administrado bien lo que Dios les había entregado, cuando llegaron a la tierra prometida, muchos perdían el derecho posesorio, muchos hasta vendían sus casas, sus propiedades, se endeudaban, igual que ocurre hoy. Que gente se endeuda, se mete en ese lío de las tarjetas de crédito y después quedamos hasta el cuello sin saber cómo salir de esas deudas. Entonces Dios, que sabía que eso iba a ocurrir, establece esta fiesta llamada por él de jubileo para que el pueblo volviera a poseer lo que se les había quitado, perdido, de buena o mala manera. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Mi hermano, porque al igual que en la época, eso no ha cambiado. Todavía mucha gente, con conocimiento o no, ha perdido cosas. Has perdido bienes, propiedades. Y mi hermano, en esa época era hasta peor. Vamos a verlo hoy. Porque aún tu familia estaba en peligro de ser quitada de ti. Y Dios dijo, ven acá, yo voy a establecer esta fiesta para que, ahora sí, Dios lo puso cada 50 años. Así que había que esperar 50 años para que lo que hiciste mal o bien pudiera volver a ti. ¿A cuánto les gustaría eso? Aleluya. Por eso Dios ha establecido esta fiesta llamada de jubileo para nuestra iglesia. ¿Cuánto le damos un aplauso a eso? Aleluya. Gloria al Señor. Una fiesta maravillosa en donde Dios piensa en ti y se acuerda de ti para que las cosas que te quitaron o que perdiste puedan volver a tu mano. Y eso es maravilloso. Pero vamos a hablar del jubileo. Para eso yo quiero pedirle que por favor vayamos en nuestras Biblias a un libro que a la gente no le gusta leer mucho. Un libro que la gente le huye. Dicen que es aburrido. Prefieren leer los evangelios. No quieren saber de estos libros. Y mi hermano, si usted quiere saber de Biblia, yo lo he dicho aquí. Si usted quiere de verdad tener conocimiento bíblico, usted tiene que entrar en esos libros. Mi hermano, tú no sabrás qué significa el jubileo si tú no lees el libro de Levítico, si tú no entras en ese libro y lo lees como debes leerlo, con amor, con paciencia, poniendo toda tu concentración ahí, no sabrás muchas cosas. Porque cuando Dios entregó la ley a Moisés, también les entregó todas estas instrucciones para que se las diera al pueblo. Y mi hermano, Dios no dejó nada por fuera. Dios estableció todas las normas sociales de su pueblo Israel, y esas normas están en los primeros libros de la Biblia. Así que si tú no lees estos primeros libros, Levítico, Número y Deuteronomio, no sabrás de muchas cosas. Así que te aconsejo, dentro de las metas que pusiste para el año 2025, que incluyas eso. Incluye escudriñar estos libros, Levítico, Números y Deuteronomio, en donde están todas las instrucciones que Dios le dio a su pueblo. No, si tú no conoces estos libros, ¿cómo tú puedes enseñar de Biblia? Tú tienes que saber las cosas que Dios estableció, las instrucciones sociales, mi hermano, y te darás cuenta que Dios no dejó escapar nada. Todo está en esos libros, todas las instrucciones. Lo que pasaba en cada situación están en esos libros. Por eso
Abra su Biblia, por favor. Vamos a hablar de este jubileo maravilloso. Y está en el libro de Levítico. Levítico, capítulo 25. Esta celebración del jubileo, reitero, se daba cada 50 años. Porque dentro de las instrucciones que Dios le dio a Moisés para que le diera al pueblo, le habló de la importancia de cuidar la tierra, cosas que tampoco el pueblo y el mundo ha respetado. Mi hermano, si el ser humano desde aquella época hasta hoy cumpliéramos lo que Dios estableció en estos libros, el mundo fuera maravilloso. Y los frutos que diera a la tierra hoy fueran magníficos, como del huerto del Edén. Frutos magníficos. La Biblia dice que los frutos del huerto del Edén eran agradables para comer. La diferencia es que en ese tiempo que vivió Adán y Eva, ellos no tuvieron que hacer nada porque Dios todo se los dio. Pero no supieron respetarlo, no supieron cuidarlo. Y todo eso lo perdieron. Pero la tierra hoy fuera como la del huerto del Edén. Dios estableció, y usted puede leerlo al principio del capítulo 25 de Levítico. Dios le dijo a Moisés para que instruyera a los hijos de Israel y les dijeron: cada 6 años ustedes sembrarán y cosecharán, pero el 7º año deben respetar la tierra y no hacer nada. ¿Con qué intención? Para que la tierra recuperara sus nutrientes, para que la tierra se hiciera buena, fértil. Y les digo, por 6 años sembrarán y cosecharán, pero el 7º año dejarán descansar la tierra. El pueblo no lo hizo así, sino que explotaron la tierra, le dieron duro a la tierra, no la dejaron descansar. Y saben que Dios tuvo que hacerlo a la fuerza. Dios hizo que viniera Nabucodonosor y se los llevara cautivos a Babilonia por 70 años. Y por 70 años la tierra finalmente descansó. Porque no cuidaron la tierra como Dios les había ordenado que lo hicieran. Y eso está en los primeros versículos de este capítulo 25. Si tú no lees, si tú no sabes de estas cosas, estás perdido, mi hermano. Las instrucciones que Dios dio a su pueblo están en estos libros. Te aseguro que cuando los leas de ahora en adelante, los leerás con otra mentalidad. Son libros maravillosos. Y también, además de esos 6 años y que descansara la tierra el 7º, Dios también estableció que igualmente cada 7 veces 7, ¿cuánto es 7 por 7? La sangre de Cristo. Todo el mundo se quedó callado. La sangre de Cristo. 7 por 7. Ok. Dios también estableció, y es el tema de hoy, que por cada 49 años, cuando llegara el año 50, era declarado por Dios año de jubileo. Vaya conmigo, por favor, al versículo 8. Estamos en Levítico 25. ¿Lo tiene? Dice Dios a Moisés: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años.
De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte, ¿qué cantidad? 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50. ¿Qué año hay que santificar? Y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año, dice Dios, os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá ¿a dónde? A su familia. Dice el versículo 11, el año 50 os será jubileo y dice, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Y dice el 13, en este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí? Aleluya. Les decía que Dios sabía que el pueblo no iba a ser buen administrador de las cosas que le iban a dar. Muchas familias a las que Moisés entregó su tierra en las diferentes tribus hicieron malos negocios, se endeudaron y en esas deudas hipotecaron su tierra a otros y muchos las vendieron. Ya no tenían casas, ya no tenían tierras, ya no podían usufructuar los frutos de su tierra porque eran propiedad de otro. Y esa tierra o esa transacción que realizaron tenía una duración de 50 años hasta que llegara el jubileo. Por eso, este jubileo tiene 3 características de las que yo quiero hablar importantes, necesarias que todo el pueblo de Dios conozca. Me encanta porque la Biblia dice que cuando el año del jubileo se daba, la gente se enteraba por el ruido de las trompetas. Y la orden de Dios era que se fueran por todas las tribus de Israel y que alguien iba pregonando que era el año del jubileo. Porque recuerden que era 50 años. Gente moría y gente nacía. Y había mucha gente que tal vez no sabía qué significaba eso. Por eso la instrucción que Dios le dio a Moisés para su pueblo era que la gente sabría que era año de jubileo por las trompetas que sonaban y por aquel que pregonaba que este era año de libertad, era año de jubileo. Y eso era señal de que todas las cosas que su pueblo que habían perdido, ya sea por hipoteca o por venta o por cesión, como usted quiera llamarlo, todas las deudas que la gente tenía eran perdonadas, quedaban en cero. ¿A cuánto les gusta eso? Y toda la gente volvía a su casa. Recuerden que en la época habían los esclavos, gente que vivía sirviéndole a otra familia. Y la Biblia dice que cuando sonaban las trompetas pregonando el jubileo, la persona dejaba de ser esclavo y volvía a su familia original. Porque mi hermano, el esclavo
se apartaba de su familia y no podía ir a ella porque le pertenecía a un amo, tenía un amo. Y a ese amo tenía que servirle. No podía ir a su casa. Eran esclavos de alguien. Pero cuando esas trompetas sonaban cada 50 años, era la señal de que ya yo podía volver a mi familia original, ya podía volver a mi casa y a mi familia, a mis hijos. Y mi hermano, era terrible lo que pasaba en Israel en la época. Porque la gente no solamente perdía propiedades, no solamente perdía casas, sino que también perdía hijos. Mi hermano, ¿tú sabes lo que es perder a tu hijo? Que alguien por una deuda que tú tuvieras te quitaran a tu hijo. Por la deuda, la sangre de Cristo, mi hermano. Pero en la época era permitido. Así que son 3 aspectos importantes que encerraba el jubileo. El primero, era un año de restitución. Alguien que diga conmigo, restitución. Mi hermana, cuando las trompetas sonaban anunciando el jubileo, los que habían perdido sus bienes, sus casas, sabían que era el tiempo de recuperar. Las cosas volvían a ti nuevamente. Por eso era una fiesta que la gente esperaba con ahínco, porque muchos negociaron mal, como todavía pasa hoy. Hay gente que negocia mal sus bienes. Y el jubileo era una fiesta en donde Dios tenía misericordia. Mi hermano, Dios estableció el jubileo como una manera de tener misericordia con su pueblo y darles la oportunidad de que recuperaran lo que se les había quitado o ellos mal negociado. Lo podían recuperar. Hermano, era tan duro el jubileo. Vaya conmigo a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 4. Ya llegó a Segunda de Reyes 4. Mire lo que dice aquí. Y estas cosas pasaban en Israel en la época. ¿Lo tiene? Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, el profeta de la época, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido ¿quién? ¿Quién fue a ella? El acreedor. ¿Para tomarse a quién? Para tomarse 2 hijos míos por siervos. Mi hermano, en la época era permitido que si tú no pagabas tu deuda, el acreedor se podía llevar tus hijos. Era terrible. Mi hermano, gracias a Dios eso no pasa hoy. ¿Te puedes imaginar que no puedas pagar al banco y que el banco diga: bueno, mija, me voy a llevar a 2 de tus hijos? Van a trabajar conmigo en el banco gratis porque ya son míos. Mi hermano, en la época era permitido eso. El acreedor, si tú no podías pagar, ellos decían: no hay problema, me llevo a tus 2 hijos. Y aquí habla, no vamos a entrar en la historia, ya usted la conoce lo que pasó después. La de las vasijas con aceite que se encerraron en el cuarto con sus hijos, ya usted sabe la historia, ese no es el tema hoy. Lo que quería resaltar era que en la época, si tú no podías pagar tu deuda, como ocurría con mucha gente en Israel en ese tiempo, tus hijos pagaban el plato roto. Tus hijos. No puedes pagar, tienes hijos, tráelos acá. Son míos. Y tenías que esperar hasta que llegara el jubileo, 50 años, para recuperar a tus hijos. ¿Qué te parece esa? Así que, mi hermano, tener deuda en la época era terrible.
en este tiempo te quitan la propiedad, está bien, pero tus hijos no. ¿Y qué tú prefieres perder? Que se lleven la propiedad, mi hermano, pero ¿qué madre permitiría que se lleven a sus hijos como esclavos? Mi hermano, se los llevaban como esclavos, no de que bueno, tú vas a estar en mi casa y vas a vivir bien, vas a ver Netflix cuando quieras, no. Ibas como esclavo. Tú eras el que cortaba la leña, el que traía agua, el que hacía las diligencias. Tú eras el que les servía a los que vivían en la casa. Eras esclavo. Tanto así que no podías ir a tu casa ni a visitar. No podías, eras esclavo. Así que era terrible en la época. Y Dios, como Dios sabía que su pueblo era de dura cerviz, bueno, no solo los que quedaron en el desierto, Israel era de dura cerviz, créeme. Y como Dios sabía eso, Dios estableció el jubileo. Cada 50 años las madres recuperaban a sus hijos, recuperaban sus propiedades, recuperaban todo, las deudas quedaban saldadas, quedaban en cero. ¿Qué significa eso? Que como ya esa ley viene desde los principios de los tiempos con Moisés, cuando Moisés bajó con las tablas, también bajó con las instrucciones. Porque todas esas instrucciones Dios se las dio los 40 días y 40 noches que estuvo en la presencia de Dios allá arriba. Y que el pueblo se desenfrenó, ¿se acuerdan? Que cuando Moisés bajó los encontró bailando alrededor de un becerro de oro. Cuando Moisés estaba recibiendo las tablas y las instrucciones, entre ellas esta, el pueblo estaba acá abajo brincando y saltando, carnavaleando. Que Moisés reventó las tablas y tuvo que volver allá. Bueno, dentro de las instrucciones que recibió esos días, esta era una, el jubileo. Porque Dios sabía el pueblo que tiene y las cosas que iban a hacer. Dale un fuerte aplauso al que vive. Aleluya. Mi hermano, dentro de las cosas que pasaban, porque recuerden que ya la gente sabía que si hacías un mal negocio, tenías que esperar 50 años. ¿Qué pasaba en la época? Cuando te metías en un lío y tenías que vender o hipotecar, la gente vendía en atención al jubileo. Mi hermano, el jubileo fue una norma en donde la gente tomaba en cuenta en las compras y ventas. Si, por ejemplo, yo vendía mi terreno o parte de él, yo lo vendía en atención a los años que faltan para el jubileo. Y la Biblia dice, vuelva nuevamente a Levítico. Dios estableció diciendo que cuando vendías algo o hipotecabas algo de tu propiedad, tenías que venderlo tomando en cuenta el jubileo. Mientras más lejos estaba el jubileo, más caro vendías o más caro hipotecabas. Si el jubileo estaba cerca, ya no podías hipotecar ni vender tan alto. Mi hermano, vamos a verlo. Dios estableció, por eso me encanta estos libros. Yo sé que no gusta leer Levítico. Mi hermano, vaya conmigo. Versículo 14. Recuerden que estamos en Levítico 25. Versículo 14. Mira, Dios estableció todas las instrucciones. Dice, versículo 14. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Mi hermano, si la humanidad hiciera caso a lo que Dios estableció desde el principio de los tiempos, el mundo sería magnífico. Pero mira lo que dice el 15. Conforme al número de los años
Después del jubileo, comprarás a tu prójimo conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Y aquí dice la cosa 16. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio. Es decir, si por ejemplo yo vendía algo hoy y para el jubileo faltaban 35 años, yo aumentaba el precio de mi bien, porque me falta mucho para recuperarlo, porque la gente vendía o compraba en base al jubileo. Así que si faltaban 30 y pico, 40 años para el jubileo y yo vendía algo, Dios decía, aumenta el precio. Y dice a continuación, y cuanto menor fuera el número, obviamente disminuirás el precio. Si faltaban solamente 10 años para el jubileo, año en que ya tú sabías que tu bien iba a volver a ti, tú no podías venderme ni hipotecarme a un precio exorbitante, porque además faltan 10 años. Y Dios dijo, mientras más años faltan, puedes aumentar el precio, pero cuando faltan menos tienes que bajarlo. Así de importante era el jubileo en la época. Así que cuando la gente vendía o compraba, tomaba en cuenta esto. Si yo voy a desprenderme de un bien por un dinero, yo tomo en cuenta cuántos años me faltan para yo recuperarlo en el jubileo. Y Dios estableció la pauta. Pero si tú no lees Levítico, tú no sabes estas cosas. Tú tienes que meterte en Levítico. Y la Biblia dice que así, bajo esos parámetros, se hacía el comercio. Y así mismo también, cuando no podías pagar, y tú sabes que vas a perder a tus hijos, ya tú sabías por cuántos años los ibas a perder. No los ibas a ver. Iban a subyugarlos en una casa ajena, atendiendo a gente ajena, haciendo oficios a gente ajena. Eran esclavos. Y los padres eran los culpables. Ve el remordimiento de conciencia que había en la época. Porque por culpa de los padres, por meterse en un problema de la cual no podían salir, los hijos pagaban el plato roto. Así era en esa época. Gracias a Dios no es así hoy. ¿Te puedes imaginar? Imagínate que tú tengas una deuda y no puedas pagarla y la ley, como en esa época, permitía que tus hijos fueran esclavos. ¿Te puedes imaginar? Era año de restitución. Estamos hablando de la primera característica, versículo 10, 25:10. Dice Dios, y santificaréis el año 50 y pregonaréis, ¿qué cosa? Libertad en la tierra a algunos de sus moradores, a todos los moradores. Ese año os será de jubileo. Todos los moradores, el judío y el extranjero, porque recuerden que habían extranjeros ahí. Habían extranjeros ahí. ¿Cuándo recuerdan los aguateros? ¿Quiénes eran los aguateros de Israel? Los gabaonitas. Oye, dale un aplauso a esa persona que dijo eso. Aleluya. Los gabaonitas. ¿Se acuerdan los gabaonitas? Pastor, me está hablando en chino. Los gabaonitas que engañaron a Josué. Y que al final Josué descubrió que eran farsantes. No venían nada de lejos, eran enemigos. Pero como sabían que iban a ser exterminados, se hicieron pasar por personas de otra tierra, se disfrazaron de mendigos, hasta pan mohoso trajeron para engañar a Josué, que en efecto ocurrió. Y cuando Josué los descubrió, quedaron como aguateros de Israel. Eran los que se encargaron por estatuto perpetuo, por haber engañado al pueblo de Dios, a servir de esclavos a todas las familias de Israel, a llevarles agua. Bueno, por eso aquí señala que a todos, porque Dios sabía que ahí habían extraños, habían extranjeros, gente que Dios permitió que pudieran vivir dentro del pueblo de Israel. Todos ellos
cuando venía el jubileo, podían volver a su familia original. Dejaban de ser esclavos. Aunque no es el tema de hoy, también en Levítico, si tú no lees Levítico, tú lo sabes. En Levítico habla que aquellos que querían permanecer como esclavos, porque habían cogido amor a la familia, pues. Porque hay familias que tratan bien, otros que no tratan tan bien como digamos. Y la Biblia permitía que aquellos esclavos que eran libres con el jubileo pudieran, si así lo deseaban, y había un protocolo para eso, permanecer en esa casa. Ya no como esclavos, pero como parte de la familia, si la familia así lo veía bien. ¿Dónde está eso? Si tú no lees Levítico, tú no te enteras de que Dios permitía todo eso. Son instrucciones que Dios dio en la época. Y mi hermano, era un año de restitución. Todo lo que vendiste, de buena o mala manera. Porque aunque Dios dijo, no engañes a tus hermanos, mi hermanos, en todos lados hay huelga vivos. Y había muchos judíos que engañaban a la gente cuando vendía o compraba. Y se aprovecharon de muchos paisanos. Pero cuando venía el jubileo, todo tenía que volver. Todo tenía que volver a la mano de quien se lo quitaste, de quien se lo compraste, de quien se lo hipotecaste. Al igual que las personas que como esclavos, esos hijos que quitaron, volvían a su familia original. Dale un aplauso al que vive y reina por eso. Aleluya. Segunda característica. Era un año de liberación. Ya hablamos que era un año de restitución. Pero también era un año de liberación. Y era uno de los pregones que Dios ordenó cuando la trompeta sonaba. Era un año de libertad. Finalmente podía ser libre. En esa libertad había una sola excepción para los que anotan. Una sola excepción. ¿Quiénes eran? Los gabaonitas. Los gabaonitas no entraban en esa liberación, porque ellos entraron al pueblo de Israel por engaño. Y Josué dijo, por estatuto perpetuo, ellos no entraban. Los gabaonitas no entraban en el jubileo para ser libres. Pero los demás sí. Eran declarados libres, tenían todo el derecho de volver a su familia original y volver a sus familias originales. Y mi hermano, muchas madres vieron a sus hijos grandes porque estaban como esclavos en una casa. Tal vez se lo llevaron desde chicos. Y cuando tuvieron que esperar los 50 años para volver a ver a sus hijos, los volvieron a recibir ya mayores, ya grandes, ya adultos. Y así volvían a su familia, pero finalmente eran libres. Ese mismo versículo 10 al final, Levítico 25:10 al final, dice, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá ¿a quién? A su familia. Todos los que habían sido llevados por deuda o comprado como esclavo, era libre, era declarado libre en ese tiempo. Por eso era una fiesta. Era una fiesta porque una de las cosas que el ser humano todavía no ha perdido es el amor a ser libre. A nadie le gusta ser esclavo de nadie.
todavía existe la esclavitud en algunos lugares. Gracias a Dios, nosotros en Panamá, aunque abiertamente no se permite, aunque existe tras bastidores, todavía hay gente subyugada a otras. Y aunque no lo llamen esclavos, sí lo son. Aunque literalmente no son llamados esclavos. Pero hay gente que abusa de colaboradores. ¿Amén o no amén? Hay jefes que abusan de sus colaboradores. No le puede decir esclavo, pero lo son. Lo son. Abusan porque dependes del dinero que te pago. Y tienes que venir cuando yo te diga que vengas. Te tienes que quedar el tiempo que yo diga que te quedes. Y hasta tienes que recibir lo que yo digo que mereces como pago. Eso es esclavitud, aunque no se le llame así literalmente. Así que todavía existe. Tras bastidores, disimulado, camuflado, pero existe. Sí hay gente que todavía abusa de otra. Pero en ese tiempo, ojalá hubiese jubileo hoy también, en ese sentido. Porque así como habían esclavos que querían permanecer donde estaban porque eran bien tratados, la mayoría no. La mayoría era feliz cuando oía la trompeta, me voy de aquí. Era feliz cuando se iban. Porque los subyugaban, abusaban de muchos de ellos, de la mayoría. Eran muy pocos los que se querían quedar. Eran muy pocos. Así que esas trompetas eran una alegría para la mayoría. Por fin soy libre. Por fin tendré mi vida. Me tienen que devolver todo lo que me quitaron. No tengo deudas. Dios me libró de todo lo malo. Aleluya. Así que era un tiempo de celebración para aquellos que se beneficiaban del jubileo. Y número 3. El primero, ¿cuál era? ¿Perdón? Restitución. El segundo, ¿cuál era? Liberación. Y el tercero está entre líneas cuando lo leímos, que tal vez no te diste cuenta. Vaya nuevamente conmigo a Levítico 25. Versículo 9. 25:9 de Levítico. ¿Lo tiene? Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. Y aquí viene el tercer punto sin el cual no podía haber jubileo. La Biblia dice: el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Pero Dios dice, el día de la expiación. Si no había expiación, no podía haber jubileo. La expiación era un punto previo importantísimo que se tenía que dar antes del jubileo. Pastor, ¿qué es la expiación? La expiación era el acto a través del cual, y eso está en Levítico 16, si usted quiere leerlo en casa, para que tengas un motivo para ir a Levítico. Levítico 16 habla de la expiación. Era el acto a través del cual el sacerdote entraba al lugar santísimo a interceder delante de Dios por los pecados de los hijos de Israel. Pero la Biblia dice que había un protocolo para la expiación. Se traían 2 machos cabríos. Uno era degollado, y ese que era degollado, el sacerdote tomaba sangre de ese macho cabrío degollado, y con esa sangre
entraba al lugar santísimo, recuerden que solamente él podía entrar una vez al año ahí, esparcía la sangre de ese macho cabrío en el lugar santísimo y se daba lo que denominamos la expiación por los pecados del pueblo de Israel. El otro macho cabrío, la Biblia dice en Levítico 16, para que hoy entren ahí y lo lean, ese otro macho cabrío era llevado lejos en el desierto y allá lo soltaban, simbolizando el perdón de Dios y el olvido de los pecados del pueblo. Por eso, cuando venía la expiación, era un tiempo de importancia por dos motivos. Porque el sacerdote que entraba ahí tenía que estar limpio delante. Ya usted conoce la historia. El que entraba, el sacerdote que le tocaba entrar al lugar santísimo, tenía que estar limpio. Por eso le amarraban una soga ahí, por si acaso había algo raro en él. Y donde el pueblo veía que se demoraba mucho, dice, este se quedó allá. Porque la Biblia dice que donde no estuvieras limpio, allá quedabas. Y como nadie podía entrar ahí, ¿cómo lo sacaban? Lo jalaban así arrastrado, muertecito. Porque no entró limpio delante del Señor. Así que primero, para lavar los pecados del pueblo, el sacerdote tenía que estar limpio. Porque te puedes imaginar que el que entró no está limpio. Y era por turno. Ahí no era de que, bueno, murió este, vamos a ver qué pasamos. No. El que entraba tenía que estar limpio. Y una vez él entraba y todo estaba bien, entonces él rociaba en el arca. Porque recuerden que el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y él rociaba la sangre del macho cabrío para la expiación. Por eso Dios dice aquí que luego de la expiación, entonces las trompetas suenan, no antes. Esto es importante. La expiación era importante para que el jubileo cobrara el sentido que el pueblo esperaba. ¿Te puedes imaginar que el sacerdote no estuviera limpio? Dice, este hijo del diablo no va a hacer que yo recupere mi bien. Así que estaba todo el pueblo deseando que a ese tipo no le pasara nada. Porque de él dependía que mi bien volviera a mí, que mis deudas quedaran limpias. Así que si él no estaba bien, a mí me afectaba eso. Mi hermano, gracias a Dios eso no pasa hoy. ¿Te puedes imaginar? Y Dios lo dejó claro acá. Dios lo dejó claro en ese versículo 9 cuando dijo al final, el día de la expiación haréis tocar la trompeta, no antes. La expiación era primero. La expiación era primero. Había que darse la expiación, es decir, el perdón de los pecados del pueblo delante de Dios, para que entonces, cada 50 años, esto se hacía cada año, pero el año del jubileo era más importante que cualquier otro, porque de ahí dependía que mi propiedad se me devolviera, que mis deudas quedaran saldadas delante de Dios, que mis hijos que se llevaron como esclavos volvieran a la casa. Así que si la expiación no era buena, no volví a recibir lo que Dios tenía que devolverme. ¿Ve la importancia de esto? Así que mi hermano, la expiación era el tercer punto de importancia en el jubileo. Les decía que el mismo Jesús cumplió una profecía en el año del jubileo. Vaya conmigo por favor al libro de Lucas. Estamos terminando. Lucas capítulo 4.
Lucas 4, vamos a leer del 16 al 21. ¿Cuántos están aprendiendo algo nuevo aquí hoy? Lucas 4, 16 al 21. ¿Lo tiene? Vino a Nazaret, hablando de Jesús, ¿eh? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Voy a poner un alto ahí. En la época había la costumbre de siempre invitar, como hacemos también acá, a un predicador cada cierto tiempo. Ese día, que fue el año del jubileo, Jesús fue invitado. Ese día, porque Dios tiene todo bajo control. Y dice en el versículo 17, y se le dio el libro del profeta, ¿cuál? Isaías. La pastora leyó aquí el versículo. Le dieron a Jesús, que tocaba por turno, porque leían por turno conforme a las escrituras que tenían en el momento, la Torá. Y en ese momento que le tocó a Jesús por haber sido invitado, le entregan el rollo donde estaba lo escrito por Isaías. Y habiéndolo abierto, habiendo el rollo o el libro, halló el lugar donde estaba escrito, que se refiere a Isaías 61, versículo 1, que dice así. Jesús hablando ahora. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el título de este mensaje de hoy se llama A predicar el año agradable del Señor. Dale un fuerte aplauso al que vive. Aleluya. Jesús leyó lo que hoy es para usted y para mí, Isaías 61:1. Y cuando Jesús dijo en el versículo 19 que Él fue enviado, entre otras cosas que están previamente, que ya leímos, al final le dijo a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor era el jubileo. Para Dios el jubileo era agradable, porque su pueblo volvía a recibir lo que se le había sido quitado. Las deudas quedaban en cero. Los esclavos ya eran libres. Los hijos volvían a su familia. Así que era un año agradable del Señor. Pero dice el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, aquí viene la profecía, que Jesús les dice. Jesús le dijo, hoy, diga conmigo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Jesús está diciendo, el año del jubileo, yo se lo estoy dando a ustedes para que sepan a qué yo he venido. Y vamos a leerlo de nuevo. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Todo eso pasaba en el jubileo. Y a predicar el año agradable del Señor. Mi hermano, cuando Jesús leyó eso, era año de jubileo en el momento. Era año de jubileo. Y Dios, en su perfecta sabiduría, hizo que ese día, precisamente, le tocara leer Isaías 61:1, donde habla del año agradable del Señor. Mi hermano, así que este año
que Dios ha establecido como año para esta iglesia del jubileo es un año que debe ser de alegría para ti. Es un año que debe ser de alegría. Es un año que tú debes gozarte, porque mi hermano, deudas serán eliminadas, bienes serán restituidos a ti. Mi hermano, yo quiero hablarle a Jessica y a Eduardo que están aquí. Mi hermano, perdieron un niño, pero Dios le está restituyendo lo que le fue quitado en un tiempo. Y mi hermano, así también será para ti y para tu vida. Lo que Dios te quitó, lo que te quitó la arruga, el saltón, el revoltón y la langosta, Dios lo volverá a ti. Dios lo restituirá a lo que se te quitó, mal o bien hecho. Porque mi hermano, el pueblo de Israel en la época no era muy sabio al momento de hacer comercios, al momento de hacer negocios. Eran malos comerciantes. Y Dios lo sabía. Muchos fueron embaucados, pero también muchos tuvieron que vender porque no tenían recursos. Y Dios lo sabía. Y por eso, dentro de las instrucciones que le dio a Moisés en el monte Sinaí, esta fue una importante. Sí, no se cumplía cada año, pero tú tenías que esperar 50 años. Era la penitencia que Dios te ponía por haber tal vez cometido errores al momento de negociar, por hacer que tus hijos, por negligencia tuya, fueran a parar a manos de otros como esclavos. Así que tenías que esperar 50 años. Así que cada vez que vendías o comprabas, siempre tomaban en cuenta el jubileo. ¿Cuántos años faltan para el jubileo? Oye, está muy caro. El jubileo no está aquí. Faltan 15 años para el jubileo. No me puedes cobrar tan caro. Porque todo el mundo sabía que el día del jubileo recuperaba lo que era mío. ¿Cuántos quieren recuperar cosas que Dios te ha quitado? No, voy a preguntarlo de nuevo. ¿Cuántos quieren recuperar cosas que Dios te ha quitado? Ponte de pie, aleluya. Ponte de pie. Mi hermano, la Biblia dice que Dios es un Dios que restituye. Es un Dios que tiene cuidado de su pueblo. Y por eso Dios le dio la oportunidad, aguanta ahí, Dios le dio la oportunidad a todo su pueblo de tener la oportunidad de que los bienes que perdió fueran restituidos, de que adquirieran libertad todos los esclavos, los hijos que estaban como esclavos, tuvieran la oportunidad de tener la oportunidad de ser libres. Algunos no querían, pero la mayoría sí. La mayoría recuperaba su libertad. Los hijos que en deuda quedaban en casas ajenas como esclavos, volvían a su casa con su familia, tal vez mayorcitos ya, pero volvían a su casa. Pero lo más importante, porque no había jubileo si no había expiación. Así que cuando en el jubileo le tocaba al sacerdote entrar al lugar santísimo, todo el mundo estaba pendiente de él, porque nadie quería que el sacerdote fallara ese día. Nadie quería que él fallara. Así que primero que lo amarraban bien, le hacían doble nudo antes de entrar allá. Y todo el mundo decía, cuidado que tú estás en santidad, cuidado, que este año me tienen que devolver lo mío, así que cuidado tú. ¿Te puedes imaginar ese año de jubileo cuando le tocaba entrar sacerdote allá, al lugar santísimo? Estaba todo el pueblo ahí esperando lo que iba a pasar, porque ellos sabían, me van a devolver todo, me van a devolver lo que me quitaron. El mal negocio que hice, finalmente Dios me va a permitir que yo recupere mi tierra, usufructe mi terreno que antes lo gozaba otro. Mi hermano, casas, carros, propiedades que Dios te quitó en este año de jubileo, Dios lo volverá a ti
En el nombre de Jesucristo. Yo pensé que iban a aplaudir más que eso. Aleluya. Aleluya. Mi hermano, así que gózate. Pero al igual que en la época, y con esto sí termino, al igual que en la época, el sacerdote tenía que estar limpio. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Dios quiere que entremos al 2025 como a Él le agrada, sin mancha y sin arrugas. Dios quiere que nosotros entremos al año de jubileo como Él pide que vaya el sacerdote a interceder por el pueblo. Por eso quiero hacer un llamado. Yo quiero, mi hermano, no sé cómo está tu vida hoy, no sé. Pero mi hermano, año de jubileo fue declarado aquí. Pero tal vez, hayan cosas que tú tienes que arreglar en tu vida. No te des el lujo de entrar al 2025 con cosas cojas en tu vida. Y mi hermano, Jesús fue el que dijo: quien esté limpio de pecado, tire la primera piedra. Así que yo quiero llamar al Centro Cristiano Embajadores de Cristo a que venga al altar del Señor para limpiarnos, para purificarnos. Venga, joyada.